Vale, entonces vamos con lo que son los circuitos en paralelo, ¿sale? Eh, bueno, en clases pasadas ya estuvimos viendo un poquito lo que son los circuitos, ya vimos lo que son los circuitos en serie, que habíamos quedado también en los diferentes componentes que va a tener un circuito en serie, ¿sale? Recuerden que un circuito en general va a tener lo que es un generador, que es la fuente de poder o la fuente energética. Al mismo tiempo, este circuito va a tener lo que es un conductor, que es el que se va a encargar de mover como tal los electrones dentro del circuito. Vamos a tener también lo que es una fuente de poder, una resistencia, que es la que se va a encargar de recibir esa energía, también conocidos como receptores. Vamos a tener una fuente que regule, que pueden ser los fusibles para evitar que los equipos se echen a perder. Y vamos a tener un controlador que es el que va a permitir que la energía fluya o se detenga, ¿sale? Entonces, todos esos componentes que les acabo de mencionar son los que encontramos de manera general presentes en lo que son nuestros diferentes tipos de circuito. Quedamos que nuestro circuito en serie, de lo que se encarga es de que llega la energía y pasa de manera directa a todo el equipo, ¿sale? Ejemplo de circuitos en serie, las series navideñas viejitas que tenían todos los foquitos conectados y se fundía uno, teníamos que quitarlo e ir verificando foquito por foquito para ver cuál se había fundido, ¿sale? Cuando tenemos en este caso lo que son los circuitos en paralelo, vamos a tener igual todos los foquitos conectados, pero al mismo tiempo estos van a estar conectados de manera paralela, es decir, van a estar conectados de manera independiente, de tal forma que si se fundiera un foquito, los demás foquitos podrían seguir encendiendo, ¿sale? Entonces, ¿cómo funciona como tal ese circuito en paralelo? Nosotros tenemos como tal esto de aquí. Un circuito en paralelo nos dice que hay más de un resistor o una resistencia. Y recordemos que los resistores o resistencias también son conocidos como receptores, ¿sale? Ejemplo de receptores, las bombillas, el refrigerador, la televisión, el teléfono, el contacto, todos estos son receptores. Y están conectados por muchos caminos. Es decir, si en un camino llegáramos a tener un obstáculo, la energía podría buscar otro camino alterno para llegar hasta el receptor que necesita esa energía, ¿sale? O ese campo energético. Esto significa que la electricidad o nuestros electrones pueden viajar desde un extremo de la batería a través de muchas ramas hasta el otro extremo de la batería. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, vámonos con la primera imagen, esta que tenemos aquí, ¿sale? La vamos a hacer un poquito en grande para concentrarnos en ella. Y supongamos que en esta primera imagen, de este lado, tenemos algo así, que es una batería, ¿sale? Entonces esta batería arriba tiene su polo positivo y arriba tiene su polo negativo. Y esta batería está conectada al control remoto de la televisión. Entonces tenemos los botones 1, 2, 3. Supongamos que el número 2 es nuestro botón de encendido del televisor. Y el botón 1 es el de subir volumen y el botón 3 es el de bajar volumen. Entonces, con el tiempo, después de usarla de manera muy, muy, muy constante, ¿qué es lo que pasa con este control remoto? Que, por ejemplo, el botón número 2, que era el botón de encendido, se comienza a desgastar, se comienza a acabar, ¿sale? Aparte, pues jugamos con él, lo movemos con la uña, lo movemos con el dedo y terminamos por zafar el botón. Todo esto, como tal, es un circuito eléctrico, pero es un circuito en paralelo. ¿Qué quiere decir esto? Que el día que nosotros echemos a perder el botón número 2, que es el botón de encendido de nuestro control remoto, los demás botones van a seguir funcionando a pesar de que falte uno de esos botones. ¿Por qué? Porque la energía eléctrica va a encontrar otro camino alterno para llegar a los otros botones. Es por ello que muchas veces cuando el control remoto deja de funcionar algún botón en específico, los otros botones sí siguen trabajando, ¿sale? Otro ejemplo de una conexión en paralelo es cuando, por ejemplo, en el teléfono celular, que ya lo traemos muy desgastado, supongamos, se nos cayó, se nos volvió a caer, cayó en la taza del baño, le cayó jugo. Entonces, con el tiempo, algunos botones dejaron de funcionar. Por ejemplo, el botón del volumen, de bajar el volumen, ya no sirve. Pero el resto de los botones, el de encendido, el de la cámara, el de subir volumen, sí siguen funcionando. ¿Esto por qué? Porque están conectados en paralelo. Es decir, van a seguir recibiendo energía por otro camino que no sea el principal, ¿sale? Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de conexiones en paralelo, ¿sale? Siempre va a haber una fuente de poder o una fuente de energía que esté entregando esa energía precisamente de un polo positivo a un polo negativo, o en el caso de la alterna, que esté alternando entre polos, pero
si, por ejemplo, en el circuito en serie, recordemos que iba la energía, pasaba por aquí, llegaba aquí, seguía, y por acá debería estar la otra fuente, y por acá la otra, y seguir, ¿sale? Hasta donde estaba la fuente de poder, perdón, por los receptores. Ese era nuestro circuito en serie. Si se fijan, había un camino que se tenía que seguir, ¿sale? No había otra forma, se tiene que seguir ese camino. En los circuitos en paralelo, viene nuestra fuente de energía, llega a un primer receptor, en este caso este de aquí, sigue y sigue hacia acá. Pero al mismo tiempo, de esta misma fuente, por acá hay otro receptor que sigue. Y al mismo tiempo, acá hay otro camino con otro receptor que se conecta y sigue su camino, ¿sale? Es decir, vamos a tener diferentes caminos o diferentes ramificaciones para poder llevar energía a los diferentes receptores, ¿sale? Eso es un circuito en paralelo. Otro ejemplo de circuito en paralelo, ya se los había comentado, por ejemplo, el apagador que tenemos en nuestros cuartos, ¿no? O en nuestras casas. Muchos de estos apagadores, por ejemplo, los de pasillo, que estamos de un lado del pasillo, presionamos, se enciende la luz, caminamos por el pasillo, corremos para que no nos ataque el monstruo, llegamos al final del pasillo y presionamos nuevamente el apagador de la luz y se apaga la luz. Eso está en paralelo. Si nosotros salimos de nuestro cuarto, podemos presionar ese apagador y se enciende la luz. Llegamos al final del pasillo otra vez, presionamos el otro apagador y se apaga el foco, ¿sale? Esta es una conexión en paralelo. Diferentes fuentes o diferentes caminos para llevar energía a un receptor. Entonces, dicho esto, vamos ahora sí con los problemas correspondientes a lo que son los circuitos en paralelo. Se van a dar cuenta que se resuelven prácticamente de la misma manera que lo que hemos resuelto hasta ahora, pero sí va a cambiar un poquito una de las fórmulas. Entonces, una de las fórmulas que vamos a utilizar va a ser esta, que nos dice RT es igual a 1 sobre 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más 1 sobre R4 más 1 sobre R5 más 1 sobre R6, bla, 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 ¿sale? ¿A qué se refiere esta fórmula? Se refiere a, acuérdense, RT es la resistencia total. Esto es nuestra resistencia total. ¿Qué resistencia total? La resistencia total de todo el sistema que tengamos, de todo el sistema que estemos trabajando. ¿Sale? Se refiere, pues, por ejemplo, en nuestras casas, la resistencia total va a ser la suma de la resistencia del refrigerador, del foco del baño, de nuestro cuarto, del de la sala, del comedor, más la resistencia que pone el televisor, más la resistencia que pone el teléfono celular, más la resistencia que ponga la laptop, ¿sale? Esta resistencia total va a ser igual a 1 entre la resistencia 1, que puede ser, por ejemplo, el celular. Esto de acá puede ser la TV. Y esto de acá puede ser la radio, el estéreo, el PlayStation, el Xbox. ¿Sale? Esta es la fórmula nueva que vamos a añadir como tal, a nuestros ejercicios. ¿Sale? También un teclado de computadora. Exactamente, un teclado de computadora va a ser una resistencia, pero en el caso del teclado va a ser un poquito diferente. ¿Por qué? Supongamos que tenemos aquí nuestra laptop. Entonces está aquí nuestra laptop, su pantallita muy bonita. Acá tiene su teclado. Supongamos que tenemos una laptop como tal. Y esta laptop está conectada, por ejemplo, a la corriente eléctrica. ¿Sale? Aquí está su cargador, su cable. Y aquí está la corriente eléctrica a donde nosotros la conectamos. Entonces, viene la corriente, pasa a través del cargador, llega hasta la computadora y a través de todo el circuito de la computadora va a encender todo el sistema, ¿sale? El teclado se mantiene en paralelo. ¿Esto por qué? Porque si nosotros abrimos la laptop no se va a encender, pero si nosotros presionamos el botón de encendido, entonces sí se va a encender, ¿sale? El teclado sigue recibiendo energía aunque el resto del sistema esté completamente apagado. Entonces sí es un circuito en paralelo. Otro ejemplo es aquellas computadoras de escritorio, ya súper modernas, que está aquí la computadora de escritorio y por acá está su teclado, pero este teclado es un teclado inalámbrico. ¿Quién está, perdón, conectado como tal a la corriente eléctrica? Esta cosita de aquí, la computadora como tal, está conectada a la corriente eléctrica. Entonces, esto que está conectado a la corriente eléctrica está recibiendo energía, pero su teclado, que es inalámbrico, está en paralelo. Está recibiendo energía de quién. Este teclado inalámbrico va a tener en la parte de arriba o en la parte de abajo, dependiendo del modelo,
una batería que le está llevando energía de manera alterna. Entonces, es una conexión en paralelo, está independiente, pero sigue recibiendo energía, ¿sale? Sí, los teclados también son ejemplos de corrientes alternas. ¿Alguna otra duda, algún otro comentario, alguna otra aclaración? ¿No? Vale. Entonces, dicho esto, vamos a pasar a resolver, por lo tanto, nuestros ejercicios de lo que son las corrientes, los circuitos en paralelo. Entonces, vamos a tener el siguiente circuito que nos dice, si se fijan, está en paralelo, no es un circuito en serie. Recuerden que si fuera en serie, tendríamos que tener de esta forma, viene aquí esto, por ejemplo, algo así. Aquí no se conecta, baja, aquí está otra conexión, sigue, ¿sale? Supongamos que tenemos este tipo de circuito, el que está en rojo, ese es un circuito en serie. ¿Por qué? Porque si se fijan, van uno tras otro, tras otro. El que tenemos en este caso, en el ejemplo, es un circuito en paralelo. ¿Por qué? Porque viene la corriente, llega al circuito 1 y sale. Pero al mismo tiempo, esta misma corriente llega al circuito 2 de manera independiente y sigue su camino. Finalmente llega al circuito 3 y sigue su camino. Este dibujito como tal que tenemos aquí nos está indicando que, por ejemplo, si la corriente viene y llega únicamente al receptor 2, va a seguir su camino, sin necesidad de pasar por el 1 ni por el 3. ¿Sale? Entonces, mucho cuidado aquí con los tipos de circuito. Aprendan siempre a identificar quién es circuito en serie y quién es circuito en paralelo. Recuerden, cuando están en serie, van a estar uno tras otro. Y como ya les había comentado, si quisiéramos que este estuviera en serie, tendría que ser algo así. Baja, sube en serie, pero aquí no se debería de tocar. Sigue hacia acá, aquí está el otro receptor, sigue y así, ¿sale? No se deben de tocar entre ellos. Cuando es en serie, van uno tras otro, ¿sale? Cuando es en paralelo, sí se tocan. Están aquí, 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 aquí y aquí. Están interconectados. Diferentes caminos para llevar energía. Entonces, en este circuito nos están pidiendo que calculemos la resistencia total de este sistema. ¿Cómo se calcula la resistencia total de este sistema? Pues bien fácil, con la fórmula que acabamos precisamente de ver. Esta fórmula como tal, pues nos está diciendo que la resistencia total de un circuito en paralelo va a ser igual a 1 entre 1 entre 1 entre 1 más, y cada uno de estos unos lo vamos a dividir entre cada una de nuestras resistencias, ¿sale? En este caso, afortunadamente, pues tenemos únicamente 3 resistencias, pero si tuviéramos más, las vamos a tener que ir sumando. Entonces, la resistencia total, que es lo que nos están pidiendo en este caso, va a ser igual a 1 entre 1 sobre la resistencia 1, que en este caso son 2 ohms. Entonces ponemos aquí 2 ohms, más 1 entre la resistencia 2. La resistencia 2 vale 4 ohms. Más la resistencia 3, que en este caso es 1 entre 5 ohms. ¿Sale? Entonces tenemos ahí la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3. Ahora, mucho cuidado cuando tengan este tipo de operaciones, ¿sale? ¿Por qué? Porque muchas veces lo hacemos de manera muy rápida y nos puede dar un resultado equivocado, ¿sale? Principalmente porque es división sobre división. Entonces, mi sugerencia, lo que a mí me ha funcionado para tener una menor cantidad de errores, es primero dividir 1 entre la resistencia 1, 1 entre la resistencia 2, 1 entre la resistencia 3 y finalmente ese resultado dividirlo, bueno, el 1 entre ese resultado, ¿sale? Entonces, vamos a dividir primero 1 entre 2, 1 entre 4, 1 entre 5 y la sumamos y vamos a tener este primer resultado. Y después únicamente dividimos 1 entre este resultado. Claro, si tenemos una calculadora científica, que todos tienen una calculadora científica en su casa, estoy súper seguro, porque ya tuvieron suficiente tiempo para comprar su calculadora científica, únicamente meten todos los datos en la calculadora, ¿sale? Entonces, si ustedes meten todos los datos como tal, deberían de meterlo, hay mucho cuidado, porque deben de meterlo entre paréntesis. Entonces, para meterlo entre paréntesis, pues sería únicamente 1 entre, abren el paréntesis, escriben otro paréntesis, 1 entre 2, cierran paréntesis, más 1 entre 4, esto entre paréntesis también, más paréntesis, 1 entre 5, cierran paréntesis y cierran el otro paréntesis.
De esa manera la calculadora les va a hacer todo el cálculo completo, ¿sale? Si no, háganlo de manera manual. 1 entre 2, 1 entre 4, 1 entre 5, suman y finalmente 1 entre este resultado, ¿sale? Al final, en este resultado les debe de dar, si no me equivoco, por aquí lo tenía, un resultado de 1.053 ohms, ¿sale? Esa es la resistencia total del sistema. Ahora, ¿por qué si es una suma nos da algo tan pequeño? Porque al estar en paralelo, la resistencia total se distribuye entre todas y cada una de las resistencias que componen nuestro sistema, ¿sale? Es por ello que la resistencia se vuelve menor. Entonces, al haber una menor resistencia, supongamos que esto de aquí es una conexión en paralelo de nuestras casas. Al ser una resistencia tan chiquita, recuerden que esta resistencia va a permitir que la energía fluya de manera continua. Es por ello que si nosotros metemos el dedo en cualquier enchufe, nos vamos a electrocutar. ¿Por qué? Porque no hay una resistencia como tal. La resistencia, se fijan, es una resistencia muy bajita. Por lo tanto, la energía fluye de manera constante y de manera sencilla y fácil a través de las diferentes resistencias. ¿Sale? ¿Dudas con esto? ¿No? Vale. Entonces, vamos a resolver el siguiente problema para que vean que en realidad se resuelven prácticamente igual que los que ya hemos hecho. Y vamos con el siguiente. Nos dice que en la siguiente red en paralelo, calcular los siguientes puntos. A, la resistencia total. B, la corriente total. C, calcular la corriente en la intensidad 1 e intensidad 2. D, determinar la potencia de cada carga resistiva. Y E, determinar la potencia entregada por la fuente. Es decir, nos están pidiendo 5 incisos en total. ¿Sale? Son 5 puntos y únicamente nos están dando 1, 2 y 3 datos. ¿Cuáles son esos 3 datos que tenemos aquí? El voltaje de entrada, es decir, el voltaje que nos está entregando nuestra fuente de poder, puede ser una batería, puede ser un generador de corriente, puede ser cualquier cosa. Y tenemos 2 resistencias o 2 receptores. Uno de ellos, por ejemplo, este de 18, que es el más elevado, pudiera ser, por ejemplo, el cargador de nuestras laptops. Y este de 9, que está más chiquito, pudiera ser, por ejemplo, una televisión chiquita que tenemos, una televisión pequeña que tenemos, ¿sale? Entonces, con estos dos equipos y con esta fuente de poder que tenemos aquí, nos están pidiendo 5 incisos o 5 datos que debemos de buscar. El primero de ellos, nos están pidiendo la resistencia total. Entonces, para la resistencia total, vamos a hacer uso de la fórmula que ya vimos. La resistencia total, acuérdense, va a ser RT es igual a 1 entre 1 sobre R1 más 1 sobre R2. ¿Sale? Entonces vamos a calcular precisamente esta primera resistencia. Entonces vamos a sustituir en esta fórmula. Esta resistencia total, porque es un circuito en paralelo, como ya vimos, va a ser 1 entre la resistencia 1. La resistencia 1 es de 9 ohms. Más 1 entre la resistencia 2, que es de 18 ohms. Entonces, esta vamos a hacerla de manera manual. Vamos a hacerla paso a paso. Entonces, vamos a dividir primero 1 entre 9 y nos va a dar a 0.11. ¿Sale? Entonces, aquí ponemos 1 entre 0.11 más 1 entre 18. Dividimos 1 entre 18 y nos va a dar a 0.05. Entonces, más 0.05. Sumamos 0.05, 0.05 más 0.11 y aquí nos va a dar 0.16. Entonces dividimos 1 entre 0.16, 1 entre 0.16 y la resistencia nos va a dar, en este caso la resistencia total, va a ser igual a 6.25, ¿sale? Ohms. Y con esto ya tenemos el inciso A, ya tenemos la primera respuesta, que de hecho creo que es el inciso un poquito más complicado que viene en el problema. Aquí pues mucho cuidado con lo que nos están pidiendo, pueden ser términos un poquito confusos, pero no hay tanto pierde cuando lo leemos de manera detenida, ¿sale? Entonces, tenemos ya el inciso A, después para el inciso B nos dice la corriente total del sistema.
La corriente total, también recuerden que es conocida como la intensidad con la que fluye, ¿sale? Cuando nos hablen de corriente, para que tengan mucho cuidado, la corriente es la intensidad con la que está fluyendo precisamente esta energía, ¿sale? Entonces, para la corriente total, vamos a hacer uso de otra fórmula que ya vimos también. Vamos a poner aquí un separador para distinguir. Ahí está, medio chueco, pero ahí lo tenemos. Entonces, para la corriente total, vamos a hacer uso de la fórmula de intensidad. Esa fórmula es la de intensidad total. Aquí la ponemos B, corriente total. Entonces, mucho cuidado con lo que les están pidiendo, porque son términos que pueden ser un poco confusos. Si nos piden corriente total, vamos a utilizar la fórmula de intensidad total. Esta fórmula, que ya habíamos visto, va a ser igual al voltaje entre la resistencia total. ¿Cuál es el voltaje? El voltaje, aquí está, 27 volts. ¿Cuál es la resistencia total? 6.25. Entonces, sustituimos en nuestra fórmula. Vamos a ponerlo con azul. Nuestro voltaje, quedamos que eran 27 volts, sobre la resistencia que son 6.25 ohms. Y esto nos va a dar 27 entre 6.25, lo hacemos ahorita rápido, entre 6.25 y nos da 4.32. 4.32. Y acuérdense que esto, la unidad son amperios, amperes, ¿sale? Entonces, ya tenemos el inciso B. Mucho cuidado con lo que les están pidiendo. Son términos o son palabras que pueden ser confusas, pero que en realidad es más sencillo de lo que parece, ¿sale? Después, inciso C, nos dice calcular la corriente en I1 e I2, ¿sale? Entonces, vamos a calcular ahora esa corriente, pero va a ser con esta misma fórmula, pero para cada una de las resistencias que tenemos aquí. Entonces, esto lo voy a hacer en la siguiente página. Entonces, nos están pidiendo la corriente. Acuérdense, la corriente va a ser cómo va fluyendo esa energía a través de todo el sistema o de cada uno de los componentes del sistema. Entonces, ponemos aquí, la intensidad 1 va a ser igual al voltaje entre la resistencia 1. La intensidad 2 o la corriente 2 va a ser igual al voltaje entre la resistencia 2. ¿Cuál voltaje? 27 volts. ¿Cuál voltaje? 27 volts. Esto dividido entre las dos resistencias. ¿Cuáles son esas dos resistencias? Las dos resistencias que están componiendo mi sistema. Entonces, resistencia 1 y resistencia 2. Lo ponemos aquí. Mi resistencia 1 vale 9 ohms y mi resistencia 2 vale 18 ohms. Entonces, la primera va a ser igual a 27 entre 9, 3 amperios. Y la intensidad 2 va a ser igual a 1.5 amperios. Listo, con esto ya calculamos la corriente o la intensidad de la corriente, ¿sale? En cada uno de los componentes del sistema. ¿Dudas, Valeria? Nordhausen, ¿dudas? ¿Segura? ¿Tú explicas el que sigue? ¿No? Ok. Vale, entonces ponemos aquí una división para separarlos. Listo, ya tenemos el inciso, ¿qué fue? Inciso C. Entonces ahora, ¿qué nos está pidiendo en el inciso D? Nos dice calcular la corriente, ya lo calculamos. Determina la potencia para cada una de las cargas resistivas. ¿Qué es la potencia para la carga resistiva? Ya para esto les había dado también una fórmula. Y la potencia, acuérdense que es cómo transforma esta energía, o en este caso este voltaje, esta resistencia, y cómo transforma esta intensidad de corriente en energía o en otro tipo de energía. Para este problema que nos están pidiendo, aplicamos una fórmula que es potencia, me lo pongo con verde para no confundirnos. Potencia es igual a la intensidad de la corriente por el voltaje. Entonces vamos a calcularlo para cada uno de los componentes, es decir, vamos a determinar cuánta potencia está utilizando cada uno de nuestros componentes. Entonces, la potencia 1 de nuestro componente 1 y la potencia 2, que es nuestro componente 2.
Aquí la intensidad es del componente 1, ya lo determinamos acá, intensidad 1 es de 3 amperios. Mucho cuidado con lo que les están pidiendo. Entonces, 3 amperios que multiplica al voltaje. ¿Cuál es el voltaje? El voltaje es este, el voltaje no ha cambiado. ¿Sale? No nos han pedido que calculemos el voltaje de manera individual. Entonces vamos a calcularlo como tal con este voltaje total. ¿Por qué? Porque acuérdense que al ser un circuito en paralelo, todos los componentes reciben la misma cantidad de energía, aunque sea por otro camino diferente. ¿Sale? Entonces, aquí son 27 volts. Y abajo, la intensidad 2 o la corriente 2 es de 1.5 amperios por, nuevamente, 27 volts. Entonces aquí ponemos 27 volts. Multiplicamos el de arriba, de aquí nos va a dar 81 watts u 81 vatios. Acuérdense que watts y vatios es lo mismo. Y el de abajo nos va a dar un total de 40.5 watts o vatios. ¿Sale? Esa es la potencia. ¿Dudas con este? María José, ¿dudas? Vale. Entonces, finalmente, el último inciso nos dice, determina la potencia entregada por la fuente. La fuente como tal nos está entregando 27 volts. Lo que tenemos que hacer es calcular la potencia que nos está entregando como tal la fuente. ¿Cómo calculamos la potencia total de la fuente? Pues la potencia total va a ser precisamente la intensidad total de nuestra fuente, ¿sale? En este caso vamos a considerar la intensidad total de la corriente que se está entregando en el sistema, que en este caso son los 4.32, ¿sale? Esta es la intensidad total o la corriente total. Esto es de todo el sistema, aplica para todo el sistema. Entonces vamos a hacer uso de la misma fórmula que ya habíamos hecho previamente. La potencia, en este caso le podemos poner potencia total para no confundirnos, va a ser igual a la intensidad por el voltaje. Entonces, la potencia total va a ser igual a la intensidad que ya calculamos, que es de 4.32 amperes. O en este caso, si lo quieren redondear, porque si se fijan, nos está entregando de 3 y de 1.5, lo pueden redondear, aunque acá nos haya dicho que es de 4.32 decimales, al final de cuentas, se multiplica por el voltaje. El voltaje es de 27 voltios, ¿sale? Por lo tanto, si nosotros multiplicamos 4.32 amperes por 27, nos va a entregar una potencia de 116.64 watts o vatios de potencia, ¿sale?